Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Mairus TV. ¿Qué tal amigos de Eleven Show? Es un gusto acompañarlos como siempre cada miércoles a partir de las 13:30, por supuesto por Mairus TV. Nosotros como cada miércoles tenemos invitados especiales. Hoy vamos a tener y vamos a hablar de algo realmente súper novedoso que nos trae nuestro invitado. Le damos la cordial bienvenida a Gino Guerra. Él es actor y también es gestor cultural, con quien vamos a hablar precisamente de esta importante revista. Quiero que ustedes lo vean, porque vamos a hablar un poco sobre qué es Guayaquiler, cuál es el objetivo de Guayaquiler. Así que Gino, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto tenerte acá. Juan Carlos, muchas gracias por el espacio. Siempre yo estoy agradecido con la gente que me da una oportunidad de hablar de mis proyectos artísticos, porque es cierto que en Ecuador y sobre todo en Guayaquil, el artista necesita que sus colegas lo apoyen, y solo sus colegas. Ya hablaremos de eso, del tema del apoyo, porque yo sí creo que los artistas debemos cada vez reconocernos entre nosotros y empujarnos, porque nunca sabemos cuando sea al revés, cuando sea el otro el que nos empuja a nosotros. Exactamente. Y bueno, en un mundo totalmente digitalizado hoy por hoy, ¿no? Tú vienes con esta propuesta en que en Sí. cierta forma, digo yo, siempre vienes a refrescar el medio, ¿no? A tratar de hacer algo diferente. Gino, ¿cómo nace la idea de Guayaquiler? Bueno, Guayaquiler nace de mi papá. Mi papá, José, o Pepe Guerra, como lo conocen muchos. Ujú. Él, durante la pandemia, que nosotros estuvimos viviendo juntos, solos, tuvimos una conexión especial. Y él, de muchas cosas que me contó de su vida, una de esas fue que él siempre le gustó el arte y que le gustaba que yo sea artista. Y él tenía esta idea de Ujú. que Guayaquil necesita un superhéroe. Y él me empezó a contar un poco su visión. Y yo le respondía y le decía, pues yo creo que más que un superhéroe, Guayaquil necesita un antihéroe, porque la violencia y la forma en la que nosotros estamos acostumbrados a vivir en Guayaquil es un poco más fuerte que si viene un superhéroe todo correcto a querer hacer todo con la justicia. Creo que le iría muy mal. En cambio, un antihéroe que es un poquito más radical en sus decisiones, puede que encaje mejor. Entonces él me entrega su idea y yo la transformo en esto, que empezó realmente como una serie de cortometrajes que yo escribí, y luego como proyecto de mi tesis, Ujú. que yo me gradué de actor y gestor cultural en un tecnológico que se llama Lexa. Como mi proyecto de tesis, yo descubrí que si yo quería que mi guión salga a la luz, la manera más fácil para mí de hacerlo era mediante un cómic. Porque para hacer un cortometraje necesitas un equipo de 10, 20 personas. Por Para hacer supuesto. este cómic, en teoría solo necesitas a una persona, pero como yo no dibujo, ahora somos dos. Que estoy yo, el de la idea y el que escribe, y está Pedro Benalcázar, que es el artista que dibuja con su mano, obviamente en una tablet hoy en día, y todos los colores y el diseño y todo lo que vemos ahí fantástico es gracias a él. Sí, sí, de entrada te felicito por este increíble trabajo, ¿no? ¿Qué tiempo realmente te tomó ya limar todo y tener la idea clara de, bueno, así es como quiero presentar la revista, así es como quiero que salga a manera de cómic, así quiero que también se vaya vendiendo la historia que quiero contar en cada cómic? Mira, yo siempre trato de buscar referentes, ¿no? Artistas que Ujú. me muevan a mí, y muchos de ellos hablan de la honestidad que uno tiene con uno mismo. Yo no escribo para el público, sino que escribo para mí. Claro. Y hago algo que me guste a mí. Y soy tan honesto con eso que siempre va a conectar con alguien más. Entonces, tú empezabas diciendo que estamos en la era digital Ajá. y tener el papel en tu mano es refrescante. Y es porque a mí en lo personal me gusta más leer un libro o leer un guión
en papel que leerlo en el teléfono. A mí, no sé, el teléfono me distrae, me salen anuncios, la luz azul me hace doler la cabeza. Entonces siempre prefiero yo tener en la mano algo tangible. Y mucha gente conecta con esto, porque es verdad que ahora tenemos tanta facilidad de tener todo digital que ya se vuelve como una marea que no sabemos qué hacer. Entonces tener algo tangible hace que pongamos el teléfono a un costado y nos dediquemos, en este caso Guayaquiller, 3-5 minutitos a pegarle una leída rápida y luego le haces una doble lectura de los detalles, de volver a cada página y ver la ilustración, qué me cuenta, más allá del texto que dicen los personajes, qué me cuenta este escenario. Claro, tú acabas de decir una gran verdad, ¿no? Mira, yo doy clases los fines de semana de oratoria y locución y yo siempre a mis estudiantes les digo, trato de promoverlos hacia la lectura, pero siempre les digo, tratemos de comprarnos un libro porque no es lo mismo leer en el celular que tener un libro en la mano. Así es totalmente distinto. Es otra experiencia. Es una experiencia sumamente increíble, es una experiencia que hasta el olor del libro te motiva a eso. Eso te iba a decir. Hay gente que cuando me ha comprado el cómic, lo primero que hace es pegarle una olfateada y yo digo, ¿qué pasó? ¿Huele feo? Digo yo, no, es que me encanta el olor cuando está recién impreso y están así yo... Por ejemplo, tú traes el libro, nos traes el libro y a mí lo que me llama la atención primero es, mira, revisar los colores, revisar cómo está el cómic ilustrado y todo lo demás. Y obviamente llama la atención, ¿no? Ese brillo, ese olor, es como que le da vida. Sí. Le da vida sí. Y tú tratas de inmiscuirte automáticamente en esta historia, ¿verdad? Sí, es que, bueno, como te digo, los referentes que uno tiene, yo trato de agarrar de las cosas que he visto y obviamente apoyarme mucho en Pedro, que él es el que me da las propuestas de color más que nada y ciertos detalles que yo no los he escrito y él me va diciendo, ¿sabes qué, Gino? ¿Por qué no le pones esto? O en cierta página agrégale esto y yo le digo, Pedro, tú tienes más experiencia que yo en esto, la mayoría de las cosas que tú me digas yo te voy a decir que sí. Y es curioso que en la contraportada, cuando yo saqué el capítulo 1, me empezó a escribir mucha gente, y eso a mí me encanta, que se inspiró con mi trabajo, mucha gente que ahora está sacando sus cómics también a raíz de ver mis publicaciones. Me he reunido con gente que me ha buscado por un café o a donde yo estoy, me ha buscado y quiere preguntarme que ellos tienen sus ideas y no saben cómo hacer, y yo trato de contarles lo que más puedo para que ellos también salgan adelante. Y dentro de esta gente me escribió este ilustrador, Juan Pablo Elías Gómez, que es ecuatoriano y vive en Estados Unidos. Y él trabaja como ilustrador allá. Y se ofreció él, sin cobrarme, sin nada. Él quería aparecer en mi Guayaquiller. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que y tú... yo le di a él la contraportada. Yo le dije, mira, Pedro Benalcázar tiene de la portada hasta el final. El único espacio que yo puedo brindarle a otro artista para que se haga ver también es la contraportada. Claro. Y él me hizo esa ilustración que está genial también. Y a eso iba, ¿no? Qué bueno que tú seas el punto de partida para que mucha gente que tenía en mente hacer cosas, seas tú el pretexto para arrancar, para tomar la iniciativa y decir, wow, yo también quiero hacer, porque lo que acabo de ver resultamente increíble, contagiante, novedoso. Sí. Es algo totalmente distinto, ¿no? Y te lo decía al inicio de la entrevista, estamos en un mundo totalmente digitalizado donde todo muchas veces suena mecánico y tener una revista en la mano realmente sí gusta, llama la atención. De hecho, le contaba a Gino, extra micrófonos, que en los 80, en los 90, había locales de revistas donde uno alquilaba. Sí. Mi papá me contaba alquilaba las revistas para sentarse a leer y te hablaba de personajes como Calimán, Condorito, claro. El mismo Superman. O Mafalda también. Mafalda también. Ajá. El mismo Superman también tenía revistas donde iba cada 15 días el que gustaba de esos personajes, claro, a leer la segunda parte. Hoy tenemos este lanzamiento que es el número 2, el capítulo número 2, ¿verdad? El primer capítulo, ¿qué tiempo te costó? ¿Qué tiempo te demoraste para sacarlo? A ver, la idea nació en inicios de la pandemia, 2020, estamos hablando. Pero mi proyecto de tesis lo hice en el 2023. Y el 2024 yo le dediqué todo el año a otro proyecto que se llamó Corsarios, ajá, que lo presenté en Supercines de Los Ceibos, que era un cortometraje
como hecho en la época del siglo XIX de Guayaquil. Era un corto sobre piratas en Guayaquil buscando un tesoro. Entonces yo como que dejé dormido Guayaquil. Y apenas empezó este 2025, dije, tengo que sacar Guayaquil. Me lo puse mientras quemaba el año viejo, puse mis metas ahí, sacar capítulo 1 de Guayaquil. Y me tomó 3 meses. 3 meses porque al principio, bueno, en los últimos meses del año pasado, yo pasé buscando a alguien que dibuje, porque yo no sé dibujar. Claro. Entonces yo fui a varios eventos de cómics, a varios eventos de ilustradores, y empecé como a hacer pequeñas entrevistas a ilustradores para ver su estilo. Les contaba un poquito de mi guión, de si les interesaba, y entrevisté como a 10, 20 ilustradores en un periodo como de 3, 4, 5, 6 meses. Y el único que fue como un punto brillante en la oscuridad fue Pedro Benalcázar. Él mostró un interés real e inmediato sobre el guión. Él tenía otro personaje también heroico que se llama Máscara Azul, que él todavía lo está terminando de pulir. Y yo ya tenía esto y le dije, Pedro, hagamos este trabajo juntos, ayúdame con esto, yo te contrato, dime tu valor. Y eso es, y me tomó eso, 3 meses, 2 meses más organizar el evento del lanzamiento, que lo hice para las fiestas de julio, las últimas semanas de julio, lo lancé el capítulo 1, y al día de hoy, pues han vendido casi todo el primer tiraje que hice de 300 ejemplares. Probablemente me toque imprimir más, porque ahora he hecho como una pequeña preventa del capítulo 2, y hay gente que todavía no tiene el capítulo 1. Entonces la gente me está comprando el 1 y el 2. Claro, y es más seguro que el que ve el capítulo 2 se va a interesar tanto que va a decir, bueno, yo quiero el 1, claro. También. Es que la gente que me compró el 1, creo que yo en mi carro iba haciendo entregas a toda la ciudad. Ajá. Creo que ni me terminaba de subir al carro para ya irme a otro lado y me escribían, ¿cuándo sale el 2? Y yo, aguanta, loco. Claro, es que te vas quedando con esa inquietud, ¿no? A ver, ¿con qué me va a sorprender el capítulo 2? Y es que, por ejemplo, cuando uno coge un libro, cuando uno agarra una revista y empieza a leer, no solo se deja llevar por lo que tiene el cómic, ¿no? Sino que nuestra mente también empieza a trabajar. Claro. Empieza a crear estos escenarios, ¿no? Claro, y eso que por eso yo todavía no he optado por ir más allá, porque hay muchos artistas, colegas que me han hecho como observaciones, ¿no? Como, oye, deberías hacerlo serie, deberías ponerle voz a los personajes. Yo trato de ir paso a paso, primero que nada, porque yo tengo 12 capítulos escritos ya, que los tengo que ir sacando uno por uno. Y no le quiero dar voz a ningún personaje porque yo siento que ahí le quito yo al lector. Claro. Le quito eso. Que el lector le da su voz a los personajes. Y cada lector se imagina una voz diferente. Por supuesto. En cambio, si yo ya se la pongo, ya se la impongo también. Y ya le quito esa oportunidad. Va perdiendo esa magia que tenía al principio. Exacto. A lo mejor en un futuro, de ley tiene que haber, porque Guayaquil, en mi sueño grande, tiene que llegar al cine o algo así. Pero para mí eso falta mucho. El paso a paso mío es capítulo a capítulo tangible. Tú eres una persona de procesos. Sí, muchísimo, muchísimo. Quieres cumplir cada proceso, que cada proceso cumple su objetivo y bueno, ahora sí voy a dar el siguiente paso. Porque he aprendido que cuando te saltas un paso, no funciona. He aprendido a las malas, se podría decir, cometiendo muchos errores. Uno tiene que respetar el proceso. Exacto. Por más que otros te digan, no, mira, hazlo así, porque siempre hay genios con ideas ajenas. ¿No? Cuando tú tienes tu idea, todo el mundo te quiere decir cómo lo tienes que hacer. Exacto. Y muchas veces te dicen cosas brillantes. Eso también uno tiene que saber como filtrar, porque yo tengo muchos amigos que me han ayudado muchísimo también, que me han dado sus ideas y que yo digo, a él sí lo voy a escuchar. Porque este man siempre me dice cosas que realmente me suman. Y hay gente que se dispara y te dice, no, es que yo me imagino esto y lo de acá y lo de aquí. Y la plata. Ya, pues dame la plata para hacerlo. Porque nada es gratis. Exactamente. ¿Cada qué tiempo tienes en mente ir sacando los siguientes capítulos? Bueno, yo siempre digo, para sacar el siguiente tengo que vender el anterior. Ajá. Entonces, por ahora está en un periodo de 2, 3 meses. Pero si este capítulo 2 se vende mucho más rápido que el primero,
yo saco el tercero, lo saco antes que se acabe el año. O sea, porque lo que yo invierto es, obviamente, en el ilustrador, que es Pedro, y la impresión. Eso tiene un costo. Claro. Gracias a Dios, al universo, el primer capítulo tuvo una acogida increíble y en este periodo, como te dije, se han vendido casi 300 ejemplares en todo el Ecuador. Yo he hecho envíos a Galápagos, he hecho envío a Ibarra, he hecho envío a la Amazonía, he hecho envío a Estados Unidos. Cuando estuve en Europa hice muchas ventas en Europa, y mucha gente me sigue escribiendo afuera del país que cómo adquiere su Guayaquiler, y tengo un anuncio especial, si me permites. Dale, con todo gusto. Antes de que se acabe este año, voy a sacar una edición especial de Guayaquiler que contenga el capítulo 1 y 2, que va a estar disponible en Amazon, para que la gente que está alrededor del mundo y que quiere su Guayaquiler, que me ha pasado, que me escriben de Francia, me escriben de Italia, me escriben de otros estados de Estados Unidos, que la gente... Porque la típica es que uno tiene parientes en Estados Unidos que viajan constantemente. Entonces yo he hecho envíos de 10, 20 cómics para que mi primo o mi tía que llegan allá se encarguen de enviar por correo a las diferentes personas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no se puede esto? Amazon está en todo el mundo. Claro. Te metes en Amazon, buscas Guayaquiler, edición especial 1 y 2, ¡pac! Te llega a la puerta de tu casa. Bueno, tú has tenido la oportunidad de salir del país, de viajar a otros países, ¿no? En mi caso no todavía, pero yo siempre escucho a las personas que han logrado salir a otras partes del mundo y me dicen, Juan Carlos, es increíble cómo cuando uno sale de su país lo valora más desde afuera. Entonces, cuando uno escucha canciones ecuatorianas, le sale, dicen, el ecuatorianísimo que lleva dentro. Entonces, yo creo que pasa lo mismo con la revista, con el cómic, ¿no? Estar en cualquier parte del mundo y tener algo ecuatoriano, hecho por un ecuatoriano. Sí. Y que habla de la historia, en cierta forma, de lo que sucede en nuestro país. Sí, mira que Guayaquiler yo lo escribí hace 5 años, todavía no estábamos tan mal como estamos ahora, así que la historia no se va a relacionar con nada actual, pero lamentablemente, ¿no? Porque cuando yo lo escribí, para mí era una exageración. Hoy en día es muy cercano, claro, lamentablemente. Pero yo lo uso como excusa para dar a conocer rasgos culturales de nuestra sociedad. Por eso trato de meter la jerga. En el capítulo 1 vimos el Estadio de Barcelona, vemos los grafitis en las paredes, y en cada capítulo vimos el encebollado también. En cada capítulo voy tratando de meterle cositas. Claro, y a eso iba precisamente, ¿no? Te iba a consultar. En cada capítulo vamos a encontrar de pronto personajes nuevos, historias nuevas, que es lo que ya acabas de hablar, ¿no? De Barcelona, del encebollado y de todo lo que sucede en nuestra sociedad como tal. Sí, mira, Guayaquiler, cada capítulo es la continuación del anterior. Por eso la gente siempre quiere el siguiente, porque esto es como una historia, se podría decir lineal, porque igual está contada de diferentes maneras. Y hay 3 personajes principales por ahora, con los cuales el hilo conductor de la historia va de la mano, que es el Guayaquiler, que nadie sabe quién es todavía. Está la reportera de televisión, que es la que sale ahora en la portada del capítulo 2, y está un sargento de policía, que es el sargento Lupino, que le puse el nombre inspirado en un amigo mío que se llama Giovanni Lupino. No sé si lo has escuchado. Es una persona que es muy fuerte con su carácter cuando habla sobre política y cosas así, que el personaje no es él. Yo claro que no es él. Yo me basé en él físicamente y su nombre es chévere, Lupino. El sargento Lupino me pareció que es un nombre que tiene fuerza. Entonces, estos 3 personajes van a ir llevando la historia, porque yo siento que los medios de comunicación y las fuerzas del orden son los que manejan la historia de un país también. Esa es como mi visión. Entonces, cierto. Entonces, yo que crecí siendo un man que iba a las marchas a tirar piedras y que siempre estuve en contra del sistema y muchas cosas, yo tenía un sentimiento encontrado con la policía. Entonces, para mí el personaje más heroico que yo podía escribir era un sargento de policía bueno. Porque la gente por lo general tiene una resistencia en contra, que la policía no hace nada, que sí, que no, que lo acá. Pero yo he tenido la oportunidad de conocer policías que son, primero, unas excelentes personas, y segundo, gente que realmente quiere hacer las cosas bien. Pero siempre hay algo que puede ser de arriba, puede ser de abajo, puede ser de los costados. Siempre hay una fuerza que no los deja hacer el bien.
Entonces, eso es un poco de lo que yo hablo también en Guayaquil, esa corrupción que hay dentro de la sociedad, que es una corrupción interna, no es corrupción de afuera. A veces uno mismo cuando botas basura en la calle o cuando te saltas la fila de alguna cosa, eso es corrupción también, estás haciendo trampa. Y la corrupción empieza desde nosotros. Y eso es lo que yo trato también un poco de tocar en este cómic, de cómo la gente tiene estas desviaciones hacia las cosas que están mal, porque el que hace las cosas bien es tonto, o es nerd, o Exacto. siempre es tachado de alguna manera. Podríamos decir que de todo lo que acabas de mencionar, es la razón también para que Guayaquiler se mantenga en incógnito, el personaje como tal. Sí, como cualquier antihéroe o villano necesita el incógnito, porque si haces cosas que no van de acuerdo con la ley, tiene sus consecuencias. Claro. Entonces Guayaquiller pues trata de no tener esas consecuencias y él tiene sus razones también para hacer lo que hace, que eso no lo veremos hasta mucho más adelante, pero Guayaquiller también es un ser humano, o sea, también tiene una motivación de por qué él se convirtió en lo que se convirtió. Yo siempre le pregunto, por ejemplo, a los compositores, ¿cuánto tiempo te demoras en escribir una canción? Muchos me dicen horas, días, semanas y a veces meses. Tú nos comentabas que ya tienes 12 capítulos listos, ¿verdad? Sí. Entonces yo te pregunto, cada capítulo, ¿qué tiempo te tomó escribirlo o pulirlo? Un día cada uno. Y no porque sea muy difícil, sino que yo me puse eso. O sea, yo terminaba de escribir uno y hacía la pausa. Y decía, no voy a escribir hasta mañana, Ajá. porque no quiero escribir lo mismo. O sea, no quería como que mis propias ideas me contaminen a una mejor idea. Porque a veces uno está así y luego como que tomas una pausa y vienes después unos días y lo vuelves a leer y dices, ok, Y quieres cambiar algo. ahora se me ocurre algo diferente. Porque Ajá. esas pausas para mí, al menos en lo personal, son necesarias. Entonces yo le dediqué un día a cada capítulo, literal. Y no porque no podía escribir más, sino que yo mismo me obligaba a hacer la pausa y decir, no, hasta aquí llegué. Y no eran días seguidos, sino un día y a lo mejor los 3 primeros capítulos los escribí 3 días seguidos, pero a lo mejor el cuarto lo escribí la semana siguiente y el quinto el mes siguiente, pero en un día. O sea, un día de dedicarle 2 horas. Me parece muy interesante lo que tú acabas de mencionar, ¿no? O sea, escribo el capítulo, lo dejo ahí, ni siquiera lo miro, me olvido del tema, hasta el siguiente día que vengo a escribir el siguiente capítulo. Podríamos decir que esa es la esencia, de pronto que la revista tenga y vaya teniendo esa acogida de no querer cambiar lo que te salió Puede ser, en ese momento. yo la verdad, como te decía, yo hice algo que me iba a gustar a mí. Claro. Y eso es algo que, por ejemplo, yo veía entrevistas de Quentin Tarantino, que es uno de mis directores favoritos de cine, y a él le preguntaban, porque él no estudió cine ni nada, y a él le preguntaban que por qué sus películas eran tan buenas. Y él siempre dice, es que yo hago películas de las cuales yo pagaría por irlas a ver. Y si me gustan a mí, no me importa lo que digan los demás. Claro. Y eso hace que la gente conecte mucho. Lo mismo decía John Lennon cuando le preguntaban por qué las canciones de los Beatles son tan buenas. Y él decía que cuando tú como artista creas algo con honestidad y desde el corazón, sí o sí vas a conectar con alguien. Que Claro, conectes porque con más o menos personas, ya eso va a depender de qué hay en tu corazón. Pero de que conectas, conectas. claro, estás escribiendo, estás componiendo desde tu esencia. Así es. Cosas que siempre toco este tema con los artistas, le digo, cosas, situaciones o historias que en algún momento de la vida todos lo vivimos, todos pasamos por ese proceso y es que cuando escuchamos un tema nos sentimos identificados directamente, Claro, ¿no? claro. Hay canciones que uno las escucha y te sacan lágrimas y a veces no sabes ni por qué. Y quizás hay algo dentro de ti que conectó con esa canción. O sea, a mí me pasa mucho. Mi banda favorita de todos los tiempos es Pink Floyd. Ujú. Y hay muchas canciones que cuentan historias que a mí no me han pasado, pero me conecto y llega, y me llega y a lo mejor me ha pasado de otra forma. Exactamente. Entonces, a veces uno suelta una lágrima y dice, ¿qué me está pasando? ¿Por qué? Si estoy nada que ver, pero así es el arte, ¿no? Te mueve de maneras diferentes. Gino, el público que nos ve que seguramente empieza a tener esa curiosidad de conocer un poco más sobre Guayaquiler. ¿Dónde te ubican redes sociales, donde puedan conectarse directamente contigo? De pronto dicen, ¿sabes qué? Yo quiero
el capítulo 1, el capítulo 2, ¿dónde los puedo conseguir? Bueno, el capítulo 1 tengo entendido que todavía quedan unas copias en La Madriguera, que es una librería de cafetería que queda en Urdesa, en Circunvalación Sur, entre Ficus y Las Monjas, en La Madriguera. Pero cualquier consulta, cualquier comentario, así sea que me quieran insultar, porque no les gustó Guayaquiler, mi Instagram, @GinoGuerraM. Y así estoy en Instagram o en TikTok como ginoguerra.actor. Y ahí pues la gente me escribe y hay mucha gente que me ha escrito cosas feas también. Bueno, las críticas siempre van a existir, ¿no? Sí. Y en cierta forma las críticas también son parte del proceso que a uno le sirve Claro. para crecer, ¿no? Es que la única manera de que no te critiquen es que no hagas nada. Cuando no haces nada, nadie te critica. Pero cuando haces cosas, de ley. Pero mucha más gente le gusta que a la que le disgusta. Entonces, eso para mí es chévere. Igual la gente que no le gusta, yo trato de ver el porqué y las entiendo muchísimo también. Hay gente, obviamente, por lo general, señoras mayores de 55 años me odian. Porque obviamente pues son muy religiosas y la violencia está mal y muchas cosas así. Entonces, está bien. Yo no le digo que esté mal y lo agradezco porque a mí me suma el algoritmo que me insulten también. Por supuesto, hay de todo, ¿no? ¿Sabes lo que a mí más me llama la atención en estos últimos tiempos de un mundo totalmente digitalizado? Que cuando alguien sale con algo distinto, alguien rompe esquemas, como esto que tú estás haciendo ahora con esta revista que vienes a refrescar el medio, muchas veces, y quizás te vas a sorprender o ya te salieron, que vas a encontrar un público de pronto súper joven, adolescente, fanático de esto. Hay chicos de colegio que me reconocen en la calle y me dicen, tú eres Guayaquiler. Y yo no soy, pero yo lo escribí, sí. Y me encanta, es verdad. Ahí tengo un público de más de 40 años que tienen esta nostalgia del cómic. Claro. Y dicen, wow, un cómic. Y hay un público menor de 25 años que en su imaginario es chistosísimo, porque para ellos esto es nuevo. Y nunca se ha hecho. Y yo digo, no, hay mucha gente en Guayaquil que hace cómics. Y el cómic se inventó hace, no sé, 100 años. Muchos no sé. años atrás. Entonces, no es nuevo, pero gracias por tenerme a mí como un referente nuevo en la ciudad de alguien que hace un producto llamativo. Porque es llamativo. La portada, cuando la gente ve la portada, se enamora. Entonces algo en lo que le meto mucha cabeza junto a Pedro es en la portada. La portada tiene que vender. Porque como artista yo aprendí que no podemos quedarnos en la parte intelectual del arte y hacer que todo el arte es solemne y que solo los entendidos puedan leerlo. No, el arte es para todos y yo tengo que crear un producto lo suficientemente atractivo para todo el mundo y dentro de eso meterle mi visión artística y mi visión, mi discurso también, mi discurso personal de qué pienso yo de la sociedad y cosas así. Entonces, eso es Guayaquiler, algo que le gusta al público y que cuando lo lees, pues entiendes un poco más de quién es Gino Guerra y cuál es su visión de la sociedad. De pronto, en todas las críticas que te han llegado, alguien te ha recomendado, te ha dicho, oye, me gustaría que en el próximo capítulo, por ejemplo, hablen de esto o digan de esto de acá. Sí, muchísimo, muchísimo. Es más, siempre hacen la broma con un amigo. Deberías que es así todo chistoso y cuando se pega sus tragos se pone a hablar tontera y media. Me dice, este man deberías meterlo en un capítulo. Me dice, este man mételo. Y yo digo, puede ser. O sea, puede ser para la segunda temporada porque tengo ya 12 capítulos escritos. Pero ¿quién quita? ¿Quién quita que yo al momento de mandarlo a dibujar y lo vuelva a leer diga, no, sí hay chance de meter algo? Sobre todo que la gente me pide cosas que yo ya las tengo puestas, pero yo nunca les digo, no, sí, va a salir en el capítulo tal. Yo no lo digo, pero digo, sí, está interesante. Porque trato de no adelantarle nada a la gente. Trato porque yo me sé la historia como la palma de mi mano, pero trato de no quitarle ese misterio a la gente de qué va a pasar. Entonces, cada vez que alguien me dice, deberías sumarle esto, yo estoy abierto siempre. Yo nunca trato, porque es difícil, trato de no ser cerrado con mis propias ideas, que es algo bien complejo porque uno sus ideas las tiene así como que fuera un bebé y no quieres que nadie las toque, pero de alguna manera a veces uno encuentra inspiración en los demás también, y no necesariamente en otros artistas, sino en la gente que vive su vida, su realidad social, y hay muchas historias que yo he sacado de gente que está dentro de estos personajes
que yo he metido dentro de los medios, dentro de las fuerzas del orden, dentro de la política. He tenido la suerte o la mala suerte de conocer gente que está metida en esos mundos y me ha contado historias y yo he tratado de meterlas de alguna manera en Guayaquiler, pero cambiándole muchas cosas, ¿no? Para que nadie se sienta comprometido, ni que nada salga a la luz, ni que nadie pues te vayan a amenazar porque, oye, ¿cómo sabes que aquí estaba escondido Fito? O sea, esas cosas yo no hablo. Claro, y es lo que te decía hace un instante, ¿no? Y el éxito que tienen ustedes, que tienen ese talento para escribir historias que cuando la gente lo lee, en este caso, se va a sentir identificada en algún momento porque hubo una situación parecida que le pasó, ¿verdad? Así es. Sí, y yo también soy mucho me gustan las ideas de conspiraciones. Entonces yo trato de manejarlo también por ahí, de que hay muchas cosas ocultas en la sociedad que nadie sabe, o que la gente lo sabe, pero no lo habla porque no hay pruebas. Entonces, de sociedades ocultas, de sectas, de cosas así que hay en la ciudad, que a mí me gusta muchísimo cuando era pelado, cuando tenía 19 años, 20 años, tenía mi grupito de panas de la universidad con los que solo hablábamos de conspiraciones. Ujú. Entonces, y también me inspiré de esas conversaciones, de meterle cositas ahí de cosas ocultas, que el ocultismo siempre ha estado presente en nuestra ciudad. Si te vas al fuera del municipio de Guayaquil, pues hay un sello gigantesco, una gran secta que está escondida a plena luz del día aquí en Guayaquil, que ya muchos sabrán cuál es, y por ahí va un poco la cosa. Exacto, Gino, podemos quedarnos toda la tarde hablando Sí, sí, de sí. este tema que me parece muy interesante, el cómic, de todo lo bueno que te va con Guayaquiler. Ya para ir cerrando la entrevista, cuando te sentaste a armar este proyecto, tu proyecto, ¿en algún momento pasó por tu mente todo lo que estás viviendo ahora? No, es más, cuando recién imprimí el capítulo 1, me entró una crisis nerviosa que me puse a llorar y dije, a nadie le va a gustar esto. O sea, esto es una basura, dije yo en mi mente. Dije, ¿quién me va a comprar esta porquería? Decía yo. Porque uno también tiene esa duda de sí Ujú. mismo y no pasó ni una semana y ya había vendido como 100. Entonces, eso, o sea, como, wow, no pensé que a la gente le iba a gustar tanto, ni que la gente me reconoce. No es que soy famosísimo, pero sí hay gente que me reconoce y que me dice, tú eres Guayaquiler. Y yo, wow, gracias porque el artista también se nutre del reconocimiento. Ujú. No vives pero sí te nutre el alma de que te reconozcan el trabajo. Gino, felicitarte por este increíble trabajo. Gracias por tenerte acá en los estudios de Mairus TV, por hablar un poquito más de este gran proyecto que es Guayaquiler en Eleven Show. Esperamos de pronto más adelante tenerte nuevamente para que nos sigas hablando de cómo te van con los nuevos capítulos y a lo mejor Buenísimo. en el camino vas encontrando nuevos proyectos también. Y ya Así para es. cerrar la entrevista, para que el público conozca un poco más sobre todo lo que hace Gino, redes sociales donde te pueden ubicar. Muy bien. Instagram es mi red con la que más uso, @GinoGuerraM. Ahí subo todas mis cosas, no solo mis cosas artísticas. También soy jugador de rugby. Este fin de semana quedamos campeones del Campeonato Nacional de Rugby con Jaguares Rugby Club. Subo casi que todos mis proyectos artísticos también. Cuando hago comerciales, cuando salgo en televisión. Hace poco estuve en Barcelona, España, actuando en una película que va a salir el próximo año. Y invitarlos también a que el jueves 6 de noviembre a las 7 de la noche en Pop-Up Teatro Café en Urdesa va a ser el lanzamiento oficial del capítulo 2 de Guayaquil. Lo que estaban esperando, lo que todo el mundo me escribe en mis redes, que cuando sale el capítulo 2, sale el jueves 6 de noviembre a las 7 de la noche en Pop-Up Teatro Café en Urdesa. Así que ahí estaré yo, va a haber artistas invitados, que más adelante les confirmaré quiénes son, va a haber un show teatral, va a haber una batalla de rap, y va a haber un capítulo 1 de preguntas y respuestas conmigo para cualquier incertidumbre que tengan con respecto a Guayaquiler. Así que los espero con los brazos abiertos y eso es todo, gracias por el espacio.
No, gracias a ti, Gino, y será hasta una próxima oportunidad. Y a todos nuestros amigos de Eleven Show, gracias también por permitirnos llegar cada miércoles a partir de las 13:30 a través de Mairus TV. Recuerden, nosotros acá en el canal tenemos una variedad de programas precisamente para llegar a cada uno de ustedes con todas las inquietudes y todas las novedades que tienen. Gracias totales por la sintonía y será hasta la próxima. ¡Chao!